El saber que un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo puede ser un motivo hoy para evaluarnos con el propósito de mejorar. En el estudio de Malaquías 3 vamos a descubrir cómo hacerlo. Aprendamos a meditar en la palabra. Dios contesta la última pregunta del capítulo 2, versículo 17 del libro de Malaquías, afirmando categóricamente que viene para juzgar y hacer justicia. Para la gente de los días de Malaquías, este mensaje era una advertencia de que Dios se ocuparía de sus pecados. Sin embargo, además de un mensaje de advertencia para los judíos de los días de Malaquías, esta profecía también tiene importancia mesiánica. Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino delante del Señor, predicando el arrepentimiento. Vendrá súbitamente al lugar santísimo para la obra del juicio investigador. El Señor o el ángel del pacto no es otro sino Cristo, la segunda persona de la deidad, y debe distinguírselo claramente del mensajero antes mencionado en este versículo. Esta profecía acerca del ángel del pacto no solo se aplica al tiempo cuando Cristo vino a su templo durante su primer advenimiento, sino también a los sucesos que se relacionaban con la terminación de la historia de la tierra y el segundo advenimiento. Los judíos creían que el Mesías venía para castigar a los paganos con juicio. Por el contrario, Malaquías advierte a los judíos que ellos serían los primeros en sufrir el juicio. Así como el fuego separa el metal de la escoria, así Dios separa a los justos de los impíos mediante su juicio. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de conducir al pueblo en justicia mediante su ejemplo y enseñanza. El castigo de los hijos de Leví no solo tenía el propósito de limpiar su alma, liberándola del mal, sino también de promover la santidad, haciéndolos idóneos para que ofrecieran a Jehová ofrenda en justicia. Si los sacerdotes y el pueblo eliminaban el pecado, recuperarían el favor divino. Los judíos pensaban que tiempos tales como los de Abraham, Moisés y David habían sido tiempos más o menos ideales. La respuesta divina a la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Es, he aquí el juicio. El desagrado divino se dirigía especialmente contra los que practicaban las artes mágicas paganas, por ejemplo, las artes que prevalecían en Babilonia. Otro grupo sobre el cual recaía especialmente la condenación de Dios eran los culpables de inmoralidad, incluso los que se divorciaban ilegalmente. ¿En qué forma impresionante se aplicaría esta misma condenación a miles de personas en la actualidad? Dios exhorta a los que aparentan ser sus seguidores a que sean justos y hasta generosos con los que dependen de su salario para su sostén cotidiano. El Señor dispuso medidas especiales para proteger los derechos de los que en cualquier grado son indefensos, impotentes o desvalidos. Se les prohibía a los judíos que se aprovecharan de los que eran extranjeros entre ellos. El Señor rechaza de plano la acusación de que pasa por alto el mal. La santidad de Dios es eternamente constante e inalterable. Precisamente porque Dios no cambia, permanecerán sus propósitos eternos para su pueblo. Quizá Él castigue, discipline o corrija a los suyos, pero hace todo eso con el propósito de que se arrepientan y sean salvos. Dios siempre había sido fiel a sus promesas. Con todo, el pueblo no había sido leal con Dios, especialmente en los diezmos y las ofrendas. El meollo del mensaje del profeta no es pronunciar juicios sobre los pecadores, sino una exhortación al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios, acompañada con un solemne recordativo de la historia pasada de Israel. Volver a Dios es arrepentirse del pecado y efectuar una reforma completa de la vida. Este es el tema del libro de Joel. Otra vez el pueblo revela su hipócrita justificación propia al formular preguntas a Dios. ¿En qué hemos de volvernos? Malaquías responde con otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Sin andar con rodeos, Malaquías muestra específicamente en qué forma el pueblo ha robado a Dios, reteniendo diezmos y ofrendas que pertenecen al Señor. Algunos no alcanzan a comprender que es posible robar a Dios en las ofrendas, tanto como en los diezmos. El que entiende sus obligaciones como mayordomo de lo que Dios le confía, dará generosas ofrendas a Dios de acuerdo con sus posibilidades, según haya prosperado. El contexto inmediato, Dios permite inferir que la maldición fue escasez en las cosechas y devastación de los campos.
Automáticamente la maldición siguió a la desobediencia, así como la bendición siguió a la obediencia. No hay un terreno neutral. La conducta de un hombre es correcta o incorrecta, y Dios es equitativo en su retribución. Es evidente que toda la nación robaba a Dios. El profeta resalta que se entreguen todos los diezmos de forma integral. Esto implica que si el pueblo pagaba diezmos, no entregaba un diezmo completo o justo. Debemos asegurarnos de no caer en la misma falta que cometía la gente de los días de Malaquías. El dador de todo tiene derecho a esperar que le demos honradamente el diezmo y también las ofrendas voluntarias que podamos. En respuesta, el profeta sostiene que no solo habrá lluvia en abundancia que quitará todo temor de sequía, sino que a través de esa abertura, por así decirlo, se derramará generosamente la bendición divina. Las bendiciones de Dios no necesariamente son materiales, aunque eso parece resaltar el texto. El Señor promete reprender al devorador. Probablemente se refiere a las langostas que destruían tanto las cosechas. Dios promete la prosperidad material a los que son fieles en pagar el diezmo. Deseaba que su pueblo fuera un ejemplo viviente de los resultados de la obediencia. En el versículo 13, el profeta contrasta las impías murmuraciones del pueblo con la recompensa que recibirán los que son fieles a Dios. El profeta los condena porque lo poco que hacían para Dios emanaba de motivos egoístas. Los murmuradores no estiman que los humildes y mansos son bienaventurados o benditos por el Señor, sino creen que los soberbios y arrogantes disfrutan de buena fortuna y bienestar en el mundo. Malaquías trae un mensaje de esperanza y consuelo para los que todavía son fieles a Dios. Hay un gran contraste entre los inicuos, quejosos ya mencionados y los que son realmente justos. El profeta alienta a los que se esforzaban por hacer lo correcto con el pensamiento de que Dios recuerda el servicio consagrado de los suyos. En el día cuando los pecadores de Israel comparezcan ante el tribunal de la justicia divina, Dios promete reconocer a su especial tesoro y preservarlo de la suerte de los impíos. Hay dos razones para que Dios sea misericordioso con sus hijos fieles. Primero, porque son sus hijos y les sirven como hijos obedientes. El profeta anticipa un tiempo cuando todo se aclarará, un tiempo cuando las preguntas suscitadas por la gente de sus días serán final y satisfactoriamente contestadas. Tanto en la historia de Israel como en la vida individual de los israelitas, muchos sucesos habían dado testimonio de que Dios trata en forma diferente a los justos y a los impíos. Sin embargo, en el día del Señor se darán pruebas convincentes del juicio y de la justicia de Dios. En resumen, queridos amigos, el Señor viene para juzgar y hacer justicia, para ocuparse de los pecados y a través del Mesías traer perdón y salvación. A través del accionar del Mesías se separan los justos de los impíos mediante su juicio. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de conducir al pueblo en justicia mediante su ejemplo y enseñanza. Dios exhorta a los que aparentan ser sus seguidores a que sean justos y generosos. Dios siempre había sido fiel a sus promesas. Tristemente, el pueblo no había sido leal con Dios, especialmente en los diezmos y en las ofrendas. El profeta Malaquías exhorta al arrepentimiento del pecado y a la fidelidad a Dios, a efectuar una reforma completa de la vida. El pueblo ha robado a Dios reteniendo los diezmos y las ofrendas que pertenecen al Señor. En consecuencia, llegó la maldición, que era la escasez en las cosechas y devastación en los campos. Inmediatamente siguió la desobediencia, así como la bendición siguió a la obediencia. Bendiciones que no necesariamente eran materiales. Debemos asegurarnos de no caer en la misma falta que cometía la gente de los días de Malaquías. El Señor desea que su pueblo sea un ejemplo viviente de los resultados de la obediencia. Malaquías trae un mensaje de esperanza y consuelo para los que son fieles a Dios. En el día cuando comparezcamos ante el tribunal de justicia divina, Dios promete reconocer su especial tesoro y preservarlo de la suerte de los impíos. Vendrá el tiempo cuando todo quedará claro, cuando todas las preguntas sean contestadas satisfactoriamente en el día del Señor. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las conclusiones y las lecciones en el aprendizaje para el día de hoy. Al leer este capítulo, Dios quiere que yo sepa que un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea mal. ¿Qué Dios quiere que Dios quiere que yo sienta?
tristeza por el pecado, me arrepienta y tome la decisión de ser fiel al Señor. ¿Qué Dios espera que yo haga? Que efectúe una reforma completa de mi vida, que sea fiel y obediente al Señor para disfrutar de salvación y vida eterna. También hemos estudiado el capítulo 29 del libro Mayordomo Eficaz, métodos para adquirir las riquezas. ¿Qué aprendí con la lectura de hoy? Debo ser cuidadoso en la manera de adquirir el dinero y en su uso. Debo adquirir el dinero de la manera como Dios lo indica y usarlo de tal forma que sea bendición, tanto para nosotros como para los demás. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Con Dios que estás en los cielos, quiero agradecerte por el mensaje maravilloso del día de hoy. Sabemos que un día vamos a comparecer delante de ti, Señor. Pero eso, pero eso que no sea motivo de temor ni de miedo, sino de alegría, porque podemos hoy día tomar decisiones para apartarnos del pecado, sentir tristeza por el pecado y prepararnos, Señor, para recibir el galardón cuando tú vengas. Entonces es una noticia de alegría, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo cuando puedo tomar decisiones y renovar mi vida. También, querido Padre, ayúdame mientras esté en esta tierra a adquirir el dinero de una manera correcta, de una manera justa, sin estropear a las personas, sin aprovecharme de los demás. Ayúdame, Padre, también a usarlo de la mejor manera, para que sea una bendición para mi vida y para que sea bendición para las personas que están a mi alrededor. Te pido estos favores, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.